que le hicieron a una joven profesional, a una joven que egresaba de la universidad, a la que una revista entrevistó. Miren, cuando esta joven fue entrevistada, le preguntaron algo que era muy sencillo. Le pidieron que ella hable, ya que terminaba la universidad, que hable de sus metas para los próximos 10 años. Esa era la pregunta. Cuando aquella joven comenzó a responder la pregunta y compartir sus proyecciones por los próximos 10 años, ella, por ejemplo, habló en primera instancia de que, habiendo acabado su licenciatura, quería tomar otros cursos más. Tenía proyectado obtener algunos títulos de posgrado. Junto con eso, además, deseaba alcanzar buenas posiciones laborales, es decir, crecer no solamente en el campo académico, sino también crecer y desarrollarse laboralmente. Su objetivo de tener una mejor titulación y alcanzar buenos puestos de trabajo, además tenían que ver con alcanzar independencia económica. Ella hasta sus 21, 22 años había vivido con sus padres y uno de sus objetivos era alcanzar la independencia económica. Seguramente eso implicaba tener no solamente su trabajo, sino, qué sé yo, comprarse un vehículo, un departamento, ¿eh? Cosas normales, ¿cierto? Muy cotidianas. Y luego de eso, además dijo, luego de conseguir esas cosas, además, entre mis planes está que es algo que quiero hacer desde niña. Quiero viajar, ¿eh? Y quiero conocer este lugar y aquel otro, y me gustaría también ir a este otro destino. Así que fueron básicamente sus respuestas. Entonces, la persona que la entrevistaba agregó una siguiente pregunta y le dijo, ¿y usted no desea formar una familia y tener hijos? Recuerden que le había pedido que comparta sus planes para 10 años y la respuesta fue esta. Quizá algún día, pero eso no está entre mis prioridades para estos próximos 10 años. Primero, quiero realizarme personalmente. Una entrevista cotidiana, las respuestas nos saben muy conocidas. Seguramente serían las que encontraríamos en cualquier joven que termina la universidad. Pero les invito a reflexionar en algo, en términos comparativos. ¿Qué pasaría si hacemos esa misma pregunta unas 3 o 4 generaciones para atrás? ¿Qué creen que responderían las mujeres de 4 generaciones atrás? ¿Ya lo pensaron? Miren, el asunto es sencillo. No es que las mujeres dejaron de soñar y de proyectar cosas en la vida. Hace 30 años las mujeres también tenían sueños, también atesoraban deseos y también tenían proyecciones. No cambió ese hecho. Lo que sí cambió radicalmente fueron los valores, la forma de entender la vida. Y con ello, la forma de entender quiénes son como mujeres y cuál es su propósito. Los cambios
que hemos experimentado en las últimas décadas son formidables y han sido cambios vertiginosos. Cuando yo estudiaba, debía contactarme con mi mamá por cartas. Y le enviaba cartas que tardaban 2 o 3 meses en llegar y a veces hasta se perdían. Y lo mismo con mi mamá. Mi mamá me escribía una llamada por teléfono, era costosísima. Tenía que salir del instituto, ir hasta el pueblo más cercano. En Buenos Aires le decían un locutorio. Iba al locutorio y a comunicarme con mi mamá. ¿Recuerdan cuando nos llegó por fin el internet? ¿Recuerdan cómo se conectaba uno? Claro, aquí hay algunos a los que nos contaron eso. Gracias. ¿No? Había que poner el cable del teléfono a la computadora y todo el ruidito ese que hacía, algunos hasta se lo saben de memoria. ¿No? Luego, descargar cosas era todo un parto, era una cosa interminable. ¿No? ¿Recuerdan cuando salió el primer celular que podía tomar fotos? Y cuando aparecieron los primeros jueguitos en un celular, ¿no? y luego vino la mensajería por texto. Y sin darnos cuenta, vivimos en un momento en el que usted puede conversar con personas y ver lo que están haciendo. Podemos comunicarnos de manera instantánea. No importa dónde esté la otra persona. La prensa escrita casi que desapareció. De hecho, como que quedó obsoleta, ¿no? ¿Ya quién necesita el domingo salir a buscar el puesto de diarios o periódicos? No sé quiénes hacían eso antes, ¿no? Pero ya no lo necesitamos. De hecho, parecería que inclusive las noticias en la televisión llegan de manera tardía. Porque antes de que usted llegue a mediodía o a la noche para tener el informativo, usted puede saber todo lo que ha acontecido. ¿Dónde? El celular. En el celular. Hoy hay muchas cosas que pueden ser o pueden pasar desapercibidas porque todos las graban, ¿no? Y te informan sobre las cosas que han acontecido en tiempo real, ¿no? Cuando yo era niño, mi abuelo se despertaba y en su mesita de noche, en su velador, tenía una radio. ¿Saben? Lo primero que hacía mi abuelo era encender la radio. Y luego por varias horas, escuchaba las noticias por radio. Un día mi mamá y mi abuela se pusieron a hablar de las primeras novelas que escucharon. Porque escuchaban las novelas por radio. Claro, algunos decimos, pero pudo darse, ¿no? Miren todos los cambios que nuestro mundo ha tenido. Bueno, esos cambios han afectado la manera en la que las personas hoy entendemos la vida, entendemos la paternidad, la maternidad, nuestras responsabilidades. Y todo el embate ha socavado los cimientos y las estructuras de la vida de las personas. Y hoy más que nunca necesitamos volver a la Escritura para entender
desde la verdad de Dios una serie de verdades que en nuestro tiempo son difusas, se están perdiendo, como en el caso de esa entrevista que les comentaba. Una serie de asuntos que hoy parecen no entrar en la perspectiva de vida de las personas. Así que quisiera, desde la palabra de Dios en este tiempo, hablar de una de esas áreas, hablar de la maternidad y de lo que Dios tiene para la vida de una mujer. Saben que este asunto se debería ampliar a una serie más de temas, como por ejemplo considerar la masculinidad en el siglo XXI, que es otro reto enorme. La feminidad en el siglo XXI, otra de las cosas, otro de los asuntos que desafía nuestra vida y también reta y desafía a la iglesia. En este tiempo quisiera invitarles a, desde la Biblia, repensar estos asuntos y traer por la palabra de Dios algunas verdades que no solamente están direccionadas a las hermanas, sino a la iglesia en su conjunto, porque luego la iglesia es la encargada de comunicar esta verdad. Y es la encargada de enseñar a las generaciones que vienen y nutrir a las generaciones que vienen con estos mismos principios. Abramos, por favor, nuestras Biblias en el libro de los Salmos. Y hemos de pensar solo en un versículo, aunque voy a, en primera instancia, explicar o dar un panorama sobre el Salmo que vamos a leer. El 113, por favor, Salmo 113. Voy a leer todo el Salmo, pero solamente uno va a ser el fundamento de nuestra reflexión para la mañana. Salmo 113. Lo leemos, voy a luego proveer una mirada general al Salmo 113 y seguidamente nos concentramos en el último versículo. Dice así la palabra de Dios. Comienzo de este modo, dice el texto, aleluya. Alabad, siervos de Jehová, alabad el nombre de Jehová. Sea el nombre de Jehová bendito desde ahora y para siempre. Desde el nacimiento del sol hasta donde se pone, sea alabado el nombre de Jehová. Excelso sobre todas las naciones es Jehová, sobre los cielos su gloria. ¿Quién como Jehová nuestro Dios, que se sienta en las alturas, que se humilla a mirar en el cielo y en la tierra? Él levanta del polvo al pobre y al menesteroso alza del muladar, para hacerlos sentar con los príncipes de su pueblo. Noten el verso que viene. Él hace habitar en familia a la estéril, que se goza en ser madre de hijos. Aleluya. Hasta allí nuestra lectura. Proveo una panorámica del Salmo 113. Este salmo es el que apertura una colección de salmos conocidos como los salmos Jalel. La colección comprende desde el 113 hasta el 118. Y esa palabra Jalel básicamente está asociada con nuestro vocablo castellano, aleluya.
Esta colección de salmos era la usada en ciertas celebraciones judías, por ejemplo, la Pascua, el Pentecostés o la fiesta de los tabernáculos. En la celebración de aquellas fiestas, el pueblo judío entonaba esta colección de salmos. De hecho, cuando Jesús celebró la última cena, en el orden de las cosas que se hacían, entraba cabalmente el entonar estos salmos, de manera que tuvieron que ser cantados por nuestro Señor y sus discípulos en aquel aposento alto, aquella última Pascua. Es notable que el Salmo comienza como termina. La mayor parte acá usamos la Reina Valera del 60, ¿no es cierto? Si ustedes ven su traducción, con facilidad han de notar que la palabra aleluya no corresponde al versículo 1. ¿Puede ser? ¿Sí? ¿Quiere revisar usted su traducción? Mire, la palabra aleluya no corresponde al versículo 1, ¿cierto? ¿Sí? ¿Lo observó? Bien, conmigo. La Reina Valera, nuestra traducción, sigue una tradición de textos hebreos que ubican esa palabra aleluya como un encabezado. El nombre técnico de esas indicaciones en los salmos es epígrafe. Es un encabezado o un epígrafe, un escrito sobre. Esa palabra aleluya, otra vez, en la Reina Valera aparece como un epígrafe porque nuestra versión sigue una traducción de textos, de manuscritos. Sin embargo, el texto hebreo más usado y de gran respaldo, el texto masorético se llama, contiene esa palabra aleluya no como una especie de título, no como un epígrafe, sino como lo primero que aparece en el verso 1. La cuestión tiene que ver por cómo se dividieron los versículos en la Biblia. Ese asunto de la versificación llevó a que la Reina Valera presente el texto de este modo, pero reitero, siguiendo otra tradición de manuscritos y de traducciones, la palabra aleluya apertura el salmo, lo abre. Y a partir de esos textos, luego las traducciones modernas, ustedes pueden cotejar luego algunas versiones modernas como la Biblia de las Américas u otras, contienen la palabra aleluya como parte del versículo 1. De este modo, hay un asunto notable que lo he mencionado ya, pero les pido lo observen. El Salmo se abre con un aleluya y miren cómo cierra. En los mismos términos, también concluye con un aleluya. De manera que esta palabra enmarca el Salmo en términos literarios y de contenido. ¿Qué significa la palabra aleluya? Entre paréntesis, la palabra aleluya tiene el nombre o la abreviatura del nombre Jehová dentro de la palabra. La palabra que ha sido casi llevada a nuestra lengua directamente desde el hebreo es aleluya. Y esa expresión final, ya o ja, es la abreviatura del nombre Jehová. Jehová. Otra vez, ¿quién me ayuda y nos comparte el significado de la palabra aleluya? ¿Alguien lo recuerda?
sin temor, sin miedo. Si se equivocan, no hay problema. Máximo lo sacamos afuera, lo quemamos. Alabanza. Sí. Básicamente, aleluya significa alabad a Jehová. Este es el significado de esa palabra que se ha llevado, o más bien, se ha traído hasta nuestra lengua sin traducción. Hay muchas de esas palabras. Por ejemplo, la palabra amén no es una palabra castellana, ¿no? Es una palabra que se ha traído a nuestra lengua sin traducirse. ¿Qué significa amén? ¿Recuerdan? Bien, exacto. Sí o que así sea. Excelente. Hay muchas palabras que han llegado hasta nuestro idioma sin traducirse. Y la palabra aleluya es una de esas que sin traducción la tenemos hoy en nuestro vocabulario, pero básicamente significa alabad a Jehová. El salmo todo contiene un llamado a alabar a Jehová. Ahora, lo voy a bosquejar. El Salmo 113 puede dividirse en dos partes. En primer lugar, versículos 1 al 3, el mandato de alabar a Dios. El texto dice, alabad a Jehová, alabad, no como una cuestión opcional, sino como algo que como creación nos es una obligación. Debemos alabar a Jehová. Pero luego encontramos la segunda parte del Salmo que va del verso 4 hasta el 9. Y a su vez esta sección, que es mucho más larga que la previa, tiene una subdivisión. Los versículos 4, 5 y 6 expresan esta idea. Alaben a Dios por quién es Él. Alaben a Dios por lo que Él es. Y seguidamente, versículos 7 al 9, el salmista dice, y además alábenle por lo que Él hace. Y es en este contexto de lo que Dios hace que el autor introduce en palabras breves, pero con demasiada profundidad, la noción esta de la maternidad. Si ustedes ven a partir del versículo 7 al 9, el autor se va a referir a tres grupos, que entre paréntesis eran los grupos más marginados de aquellos días. ¿Me ayudan a identificar los versículos 7 al 9? ¿Quiénes son? El pobre, muy bien. Luego, el menesteroso. Y el tercero, versículo 9, la estéril. Exacto. Y el salmista, en síntesis, dice que Dios obra en este grupo tan carenciado, transformando su situación y obrando con ellos en misericordia. Y hay como que un clímax. Habla del pobre en el polvo, habla del menesteroso. Miren, la figura es asombrosa, que está en el muladar. Los pobres y los menesterosos generalmente en aquellos días vivían fuera de las ciudades, en los basureros. Y en ese mismo cuadro de personas desprotegidas y que carecían de toda seguridad, el autor introduce a la mujer, pero a una mujer con un rasgo, es una mujer estéril. Dicho esto, o habiendo provisto esta mirada global del Salmo, leamos otra vez el versículo 9 y repasemos, por favor, lo que nos dice. Y de él vamos a tomar algunas verdades para nuestra vida. Dice la Escritura, versículo 9, y mejor si me ayudan a leerlo, lo leemos entre todos, a la cuenta de 3. 2, 3. Él... Aleluya. Vamos a la primera verdad. Y debemos pensar en esa palabra, estéril. Estéril. Es interesante que la palabra estéril, entre sus significados, provenga, y me refiero a la palabra hebrea,
provenga de un término que, entre otras cosas, significa arrancar o desarraigar. Esto es lo que significa estéril, arraigar o arrancar. El significado ya es muy sugestivo, ¿saben? Porque, ¿qué pasa cuando alguien arranca una planta, por ejemplo? ¿Ah? ¿Saben? Esa planta luego no tiene continuidad de vida y por consiguiente no puede dar fruto. Esa era la idea. Allí aparece esta persona, la estéril, la estéril. En la historia bíblica, y esto llama la atención, las matriarcas, y a ver, ¿saben qué significa esa palabra? Matriarca, ¿cierto? Aquí las hermanas dijeron, la que manda. A ver, ¿quién me ayuda? ¿Qué más significa matriarca? Se los explico. Bueno, está la palabra matriarca y patriarca, ¿no? No, qué sé yo, uno habla de una familia con muchos hijos y todos los hijos siempre están alrededor de los padres y uno dice, no, el patriarca de esa familia es ese. Ok, ¿qué es un patriarca? Básicamente patriarca significa el primer padre y matriarca significaría ¿qué? ¿No? Esa es la noción básica. Cuando pensamos en el pueblo de Israel, los primeros padres fueron Abraham, Isaac, Jacob. Bueno, y también hubieron matriarcas, es decir, las primeras madres de las que vino todo el pueblo. Ahora, ayúdenme a repasar, ¿cuáles fueron las matriarcas de la nación hebrea? Sara o Sarai, Sarai o Sara, bien. Segunda. Muy bien, ahora, acompáñenme en esto. ¿No les llama sobremanera la atención que las matriarcas del pueblo hebreo hayan sido todas estériles? A ver, repasen la historia bíblica. ¿Lo fue Sara? Sí, lo fue. ¿Lo fue la esposa de Isaac? Sí. Isaac oró a Dios y Dios le concedió el ser madre. Y luego, bueno, Jacob lo vamos a poner en un apartado distinto porque tuvo 4, ¿no? Pero la mujer a la que él amaba, de la que se enamoró, en primera instancia fue ¿qué? Estéril. Y luego aparecen una serie de importantes mujeres en la historia bíblica que fueron estériles. Recuérdenme una más en el Antiguo Testamento. Ana, excelente, Ana. Lo fue también la mamá de Sansón. Lo fue la mamá de Juan el Bautista en el Nuevo Testamento. Miren, cuando vemos en la literatura bíblica aquellos casos de mujeres estériles, en realidad estamos delante de una problemática que no era únicamente biológica. Es decir, una mujer estéril no enfrentaba solamente una dificultad física. La esterilidad en el tiempo bíblico excedía por mucho una problemática física. Era una difícil situación emocional que golpeaba duramente a una mujer. ¿Qué le dijo a Jacob, su esposa estéril? Les recuerdo sus palabras. Le dijo, dame hijos o me muero. Curiosamente, murió dando a luz. Dame hijos o me muero. Aquella misma mujer, al ver que su hermana podía engendrar, ideó una serie de cosas para poder ser mamá. Y a lo largo de toda la historia bíblica, hemos de ver a mujeres que sufren el no poder ser madres. La esterilidad era un serio problema que afectaba
la vida de una mujer, le traía dolor y sufrimiento. Pero había inclusive más. No estaba solamente la problemática física, la emocional, sino también había hasta una cuestión, digámoslo así, teológica. ¿Ah? Porque Dios había anticipado desde el Génesis 3 que traería salvación por medio de el hijo de una mujer, de manera que las mujeres entendieron muy pronto que ser mamá significaba gozar de la bendición de Dios. Y entonces se produjo toda una idea social que más o menos decía esto: si una mujer es estéril, esa mujer parecería no disfrutar de la bendición y la gracia de Dios. Todo esto era el ideario que acompañaba el concepto de la esterilidad de una mujer en el tiempo bíblico. Como yo les decía al principio al comentarles esa entrevista de esta joven, miren qué distantes que están hoy las ideas en términos generacionales. Hay generaciones de jóvenes y de señoritas para quienes la maternidad y el formar un hogar es un asunto que no entra en los planes de vida, por lo menos a corto plazo. ¿No es cierto? Es una idea. Si ustedes hacen un repaso, les hablo a los muchachos de sus amigos, les hablo a los líderes de jóvenes, si ustedes ven a los jóvenes, el porcentaje de parejas o de matrimonios hoy ha cambiado mucho desde las últimas décadas. Desde las últimas décadas. Mi abuelita se casó con 15 años y no les cuento cómo, pero se casó. Mi abuelita fue una genio porque salió el domingo a misa y por la tarde regresaba casada. ¿Ustedes creen que es una broma? No, señor, eso pasó con mi abuelita. Sí, con 15 años y quedó viuda con 22. Con 4 hijos y habiendo dejado su tierra y sin querer volver a la casa de sus padres a decirles, miren, estoy en una situación difícil. Y en ese contexto conoció a mi abuelo. Y esa es otra historia. Pero eran las cosas de ese modo. Hoy no. Hoy todas estas ideas que fueron la añoranza de las mujeres del tiempo bíblico, no forman parte de los sueños o las ambiciones más cercanas de una mujer. Ahora, a este punto entonces hay una verdad a la que debemos llegar desde este texto. Dios habla del estéril y dice 2 cosas en el texto. Que Dios toma a esta mujer que hasta socialmente está desamparada y la pone en una familia y le da hijos. Dios revierte la problemática y le da estas 2 cosas, una familia y le da hijos. Y acá va la primera verdad. Amados hermanos, debemos entender que la maternidad es una obra de Dios. De hecho, es un regalo de la misericordia de Dios. Debemos entender el asunto de esa manera. Y ver la maternidad como un acto de la bondad de Dios es algo que cambia nuestra perspectiva y nos pone o nos ubica en una posición que es contracultural, pero que es la verdad bíblica. Miren, necesitamos recordar que la maternidad no es un logro, no es un logro humano. No es meramente una cuestión biológica, ni siquiera el resultado de la unión natural de un hombre y una mujer.
La maternidad, cuando Dios tiene en su voluntad esto para una mujer, es un regalo de Dios. Y debe entenderse como tal. Matthew Henry dijo esto: los hijos son una herencia que Dios pone en las manos de los padres, pero pertenecen primero a Él. Piense un poquito, Dios es el autor de la vida. Y una madre tiene el privilegio de ser una de sus colaboradoras cuando Él genera una nueva vida. Esto es la maternidad. Es un don, es un regalo de la gracia de Dios cuando es la voluntad, cuando es su voluntad para una mujer. Dicho esto, entonces debemos contraponer las ideas culturales con la verdad bíblica. Podemos, o tal vez la sociedad puede entender la maternidad como un obstáculo a la realización personal. Probablemente algunas personas puedan ver la maternidad como una responsabilidad incómoda que va a limitar mi propia proyección. Pero una mujer que ha entendido la palabra de Dios y ha aceptado y hecha suya su verdad, entiende que la maternidad, otra vez, es un regalo de Dios. Y saben, amadas hermanas y amados hermanos, necesitamos redescubrir esta verdad y transmitirla a una nueva generación que tiene una profunda necesidad de oír esto. El mundo celebra la autonomía personal y los logros personales, pero Dios llama a las mujeres y también a los hombres a ver a los hijos como un regalo de Dios sobre el que deben ser sabios administradores. Primer asunto, entonces, la maternidad es un regalo de la misericordia de Dios. Vamos a una segunda verdad que resulta de este versículo. Guarda la primera y memorice la segunda. Lo vamos a plantear en estos términos conmigo. La maternidad confiere honor y dignidad a una mujer. ¿Lo repetimos? La maternidad confiere honor y dignidad a una mujer. Volvamos a nuestro texto, versículo 9. Dice la Escritura: Él hace habitar en familia al estéril que se goza en ser madre de hijos. La Reina Valera usa una traducción para el verbo hebreo que ocurre así: hace habitar. Si ustedes cotejan otras versiones e inclusive si toman un diccionario hebreo, han de encontrar que ese verbo hacer habitar se traduce de otras formas. Y esta acepción es interesantísima. La presento. Diría el texto: Él hace sentar en familia al estéril. ¿Se lo repito? Con esta variante: Él hace sentar en familia al estéril. Y uno dice, casi tiro las cosas acá, iba a ser lío y medio. ¿Qué de relevante tiene esto? ¿Qué de especial tiene que Dios haga sentar a una mujer en familia? ¿Cómo que hay honor en esto? Permítanme explicar un poquito el contexto cultural de esta verdad. En el tiempo bíblico, las mujeres no se sentaban cuando los hombres comían. Generalmente estaban de pie para servir. Era el rol de las, esposas y las mujeres en aquellos días. A ver, solamente les traigo un ejemplo. ¿Recuerdan cuando Abraham está sentado en su tienda y le vienen los visitantes?
Y él los hospeda, y entre los visitantes hay ángeles, curiosos ángeles porque comen, materia aparte, pero allí quien los recibe, quien hace de anfitrión y de hospedador fundamentalmente es Abraham, mientras que Sara, ¿qué? Prepara todo lo que Abraham había de ofrecer a quienes le visitaban. Hoy tenemos una práctica totalmente diferente. Bueno, en casa decimos, bueno, vamos a almorzar. No comenzamos hasta que mamá no se siente, ¿no? Y viene mamá, se sienta, ha servido los platos o tal vez ha puesto las cosas en el medio para que cada uno se sirva. Cada uno, si está en el medio, ya fichó la presa que quiere. Espere el amén para brincarle con el tenedor por sobre los hermanos e inclusive sobre papá. Pero hoy decimos, no, si mamá no está, no comemos. ¿Saben que en aquellos días el asunto no era así? Una mujer por lo general estaba de pie para servir, no se sentaba. Solamente lo hacían los hombres. Pero, además, en la Biblia la idea de sentarse conlleva la noción de dar honor. Que pase. Qué diferente hubiese sido si decía sopa de maní. Salíamos corriendo todos, ¿no? Sopa de maní caliente y nos íbamos todos y nos olvidábamos del honor de la mujer. Bueno, volvamos. Miren, para corroborar esto que les vengo diciendo, en los versículos previos, el Señor ha tratado con los pobres y los menesterosos. Miren, ¿qué ha hecho con ellos? Cotéjenlo ustedes. ¿Cómo el Señor los ha dignificado? Fíjense. Versículos 7 y 8. ¿Qué hizo el Señor con ellos? Vaya a su Biblia, descúbralo por usted. Y luego, porque, a ver, podría Dios sencillamente levantarlos del polvo y del muladar y hasta allí quedamos, pero hay algo más. Versículo 8. ¿Qué hace Dios? ¿Qué hace Dios? ¿Cómo se presenta allí la terminología bíblica? Dios levanta al pobre, levanta al menesteroso. Versículo 8. ¿Qué hace? Los hace sentar con príncipes. ¿Recuerdan, por ejemplo, la expresión siéntate a mi diestra? Es una declaración de un honor conferido. Lo mismo que sucede con el pobre y el menesteroso, Dios los dignifica. ¿Y qué comprende eso? Hacerlos sentar. La misma idea en relación a la mujer. Cuando Dios hace a una mujer madre, lo que Dios está haciendo es darle honor, darle dignidad. Y entonces se produce un cambio asombroso. Dios invierte totalmente un orden social y le da a la mujer un honor que la cultura se lo negaba. Miren, por favor, piensen conmigo. Antes está de pie para servir. Luego de que Dios ha actuado en gracia, Dios la sienta dándole honor. Previamente no tenía un lugar propio. Ahora esta mujer está establecida en su propio hogar. Previamente era estéril y estaba vacía. Ahora es madre de hijos. Antes estaba marginada y de pronto se ha convertido en la protagonista del hogar. Vivía en el dolor silencioso, pero a partir de que Dios ha obrado en ella y la ha hecho una madre, ahora ella está llena de gozo. Miren, es tal vez algo que muchas veces lo pensamos, hasta lo decimos, pero entraña una profunda verdad. Saben, amados hermanos, dentro de casa, las madres son las reinas del hogar. Una vez un padre tenía a su hijita,
un matrimonio que no llevaba muchos años y tuvieron en primer lugar a una hija. Y claro, era la niña de los ojos de ambos, la cuidaron, la niña fue creciendo, aprendió a caminar, a hablar y ya estaba por entrar al kinder y un día el papá estaba con ella jugando. Y entre eso que jugaba, el padre la agarra y le dice, ¿quién es el rey de la casa? Y la chiquitina ahí toda emocionada le dice, tú papá, tú eres el rey de la casa. Y el padre la llena de besos y entonces a la chiquitina se le ocurre decirle, papá, y yo soy la reina, ¿cierto? Y entonces el papá paró un ratito. La miró todavía con esa ternura que los padres tienen con sus hijos. Y le dijo, la verdad que no, hijita. La niña quedó así. Y le dijo, no, tú eres la princesa de casa, porque la reina es mamá. Es lo que Dios hace con la maternidad. Dios, amadas hermanas, imprime dignidad a una mujer cuando la ha hecho madre. Voy a decir algo desde lo profundo del corazón y con un realismo absoluto. Saben que hoy la maternidad no es vista como algo que honra a una mujer. Les cuento algo personal. Y espero que no estén grabando esto o que por lo menos mi hija no lo vea. Pero saben, nos pasó algo hace mucho. Mi hija estaba estudiando, estaba en la escuela. Y claro, un día, por lo visto, en la clase, en la escuela, primero básico, los niños hablaron de qué hacen sus mamás. Ese día recogimos a mi hija de la escuela y llegó a casa y estaba charlando con su mamá. Claro, las niñas hablan de todo y cuentan absolutamente todo y estaba con su mamá todavía más. Y ese día, entre la charla, mi hija le preguntó esto a mi esposa. Le dijo, mamá, ¿y vos qué sos? Y entonces mi esposa le dijo, yo soy ama de casa. Y mi hija le dijo, así con esa mirada franca de los niños, le dijo, ¿solamente eso? Claro, ¿qué pasó? Que ella en clase, junto con sus compañeritas, hablaron de ¿y qué hacen nuestras mamás? ¿No? Y ¿cómo es el condicionamiento social? ¿Saben? No tenía más de 7 años y le parecía muy poco que su mamá sea mamá. En el tiempo ha cambiado y adora a su madre. Y de hecho sueña con ser mamá. Yo le dije a partir de los 40, no. A ver, arruiné la solemnidad del momento. Pero saben, vivimos en un mundo que entiende la maternidad o el estar en casa como algo inferior. ¿Sabe? Si usted, amada hermana, va a renovar su carnet y le dicen ocupación, nunca tenga temor de decir, soy ama de casa y tengo el alto honor de ser madre. Aunque tenga una licenciatura y una maestría extra y lleve una empresa, que no está mal, que son cosas que dignifican a una mujer. Y hago un paréntesis, no está mal que una mujer trabaje. Hoy tristemente la sociedad lo impone. Saben, vivimos en un mundo tan complicado. Antes, no sé quiénes recuerdan el asunto, pero el hogar podía vivir con el sueldo que el papá ganaba. En serio, el papá salía, se rompía la espalda trabajando y alcanzaba para la familia. Vivimos en un momento tan difícil que la mujer, además de hacer todo lo que debe hacer, inclusive debe salir a trabajar. Y esas mujeres son admirables. Pero, amada hermana, ningún éxito que usted logre afuera va a compensar
el fracaso en el hogar. Recuerde que usted puede montar la más grande empresa, pero de ningún modo debe descuidar aquel lugar y aquella posición tan noble que Dios le ha dado. Ser mamá y ser ama de casa. Y sabe, la próxima vez que le pregunten su ocupación, recuerde que para Dios esto es algo importante. El mundo lo desvaloriza. Y parecería que ser ama de casa y ser madre es inferior. No se preocupe por la opinión de la sociedad. Recuerde que Dios lo ve y es lo que más cuenta. Se dice que el presidente de los Estados Unidos, Abraham Lincoln, en un momento dijo: todo lo que soy y lo que espero ser, se lo debo a mamá. Y usted no puede medir el impacto de su vida en la sociedad y en el mundo. Saben, amadas hermanas y hermanos, nuestro mundo clama por mujeres que impactan la vida de sus hijos porque es el medio por el cual pueden transformar este mundo. Madres piadosas que crían hijos piadosos. Así que en primera instancia, la maternidad es un regalo de Dios. En segundo lugar, cuando Dios hace una mujer madre, le confiere honor. En tercer lugar, la maternidad es algo que debemos celebrar. Y bueno, hace poquito se celebró el Día de la Madre. Miren cómo concluye el texto. Dice que se goza en ser madre de hijos. En nuestro tiempo entendemos el gozarnos como alegrarnos, ¿no? Estoy feliz, ¿no? Pero en el contexto de la cultura bíblica, el gozo era una experiencia mucho más amplia, inclusive comunitaria. A ver, ¿qué es lo que quiero decir? Que el hebreo, cuando mostraba gozo, no sencillamente sentía alegría y pasaba el día contento, ¿no? No. Los hebreos eran altamente expresivos. Cuando tenían dolor, lo mostraban en sumo grado. Se ponían ropas que señalaban su tristeza, los hombres se arrancaban la barba, se ponían ceniza encima, lloraban a gritos. Y cuando estaban felices, también manifestaban su alegría de manera amplia. El júbilo era notorio, era manifestado. Cuando la Biblia dice que la mujer se goza en ser madre, no habla meramente de una alegría personal, sino de un gozo, de una celebración comunitaria. Es decir, y lo voy a poner en nuestros términos para que se entienda, se hacía una fiesta. Se hacía una fiesta. Otra vez, la maternidad es algo que se debe celebrar. Es algo que se debe celebrar. Y con todo, miren, esta idea de celebrar el hecho de que haya madres debe ser puesto en el marco de la verdad. La maternidad no es cosa fácil, ¿cierto, hermanas? Cuesta desde el mismo momento del engendramiento. Cuando la barriguita crece, el cuerpo cambia. Faltando pocos meses dicen que ya no se puede ni dormir. Y no te dejan dormir tampoco. Y luego vienen los hijos. Ahí con Daniel hablábamos, cuando los hijos son chiquitos y el clima está así, uno tiene hasta miedo de salir de la casa, ¿no? Y dice, uy, por ahí se resfrían, ¿no? Y uno los arropa y los cuida. Cuando ellos se enferman, uno sufre tanto como ellos, y van creciendo. Y hace poco falleció mi suegra y ella me dijo algo que yo lo he comentado. Cuando Elizabeth nació, un día estábamos almorzando y me dicen, ¿y qué tal ahora? ¿Qué tal el ser papá? Y claro, yo con 25 años la miro y le digo, bueno, pero sí, nos estamos desvelando algunos días, pero va a pasar rápido. Y pronto todo se estabiliza. Yo con la ignorancia de la juventud. Y mi suegra me miró con esas miradas profundas de una mujer ya con experiencia
y me dijo algo que yo lo recuerdo siempre. Ella me dijo, ¿sabes? Me dice, recuerda esto. Hijos chicos, penas chicas. Hijos grandes, penas grandes. Yo le dije, me acaba de arruinar el almuerzo. Yo tenía la esperanza de que en breve iba a estar con mi vida como siempre. La maternidad de ningún modo es una cosa sencilla. Es costosa. ¿Saben? Le demanda a los padres algo que en términos contemporáneos no estamos dispuestos a dar: sacrificio y abnegación. Hoy anteponemos nuestras búsquedas. Otra vez, el mundo nos aplaude por nuestros logros. Si usted logró tener una buena casa, por el tipo de auto que conduce, por su posición en la empresa y en el trabajo, por sus vacaciones, probablemente el mundo no repare a decirle, oiga, qué buen hijo que tiene usted. Pero aunque el mundo no lo vea, recuerde, amado hermano, Dios sí lo ve y es la mirada que cuenta. Es difícil, pero todavía es algo que se debe celebrar. Y la forma de celebrar esto es la siguiente: aleluya. Gracias Dios. Gracias Dios. Gracias Señor por el regalo que representa esta enorme pero a la vez preciosa responsabilidad. Hemos de administrarlos porque son tuyos y que luego sean para tu gloria. Y debemos ver esto, el reto de la maternidad y paternidad, como una forma en la que podemos honrar al Señor. En medio de un mundo cambiante y un mundo confundido, somos llamados a recobrar las verdades del diseño divino, porque ello nos hace bien y es la verdad. Repasando, cuando la maternidad llega, es un regalo de la misericordia de Dios. En ello Dios le confiere honor a una mujer y es algo que debemos celebrar. Esta verdad no solamente renueve nuestra visión y nos ayude a redescubrir la voluntad de Dios en asuntos cotidianos. Luego comuniquemos esto mismo a las generaciones que vienen, que lo necesitan. Ellos necesitan la verdad de Dios. Y no hay mejor cosa, no va a haber mejor cosa para ellos que vivan esa verdad. Que el Señor bendiga a cada madre. Que el Señor bendiga a cada hermana. Que más allá de que sea o no madre, en el hecho de ser mujer, ¿no?, ha recibido un precioso regalo de Dios. Usted tiene un propósito. Y ese propósito debe ser delineado por lo que Dios ha dicho. No por el ruido extravagante del mundo, sino por la verdad segura de la palabra de Dios. Que el Señor nos bendiga y que el Señor nos ayude a vivir más allá de nuestra cultura, a vivir a la luz de la voluntad del Señor. Sea nuestro Dios añadiendo sus bendiciones sobre cada vida.